La verdadera identidad de Eso, el payaso. Conocido como Eso, aquello, Pennywise o el señor Bob Gray, esta criatura maléfica es una entidad de otro mundo, protagonista de la novela homónima, It, de Stephen King. Su característica principal es que es cambiante en su forma y aspectos, puede leer las mentes de sus víctimas y sus miedos. Tiene el gran poder de proyectar las imágenes que desea dar a quien va a capturar. Sus víctimas, generalmente niños, son hallados parcialmente devorados, a lo que se concluye que no se alimenta de los cuerpos en sí, sino del terror y del miedo que los incautos sienten antes de morir. Por tal motivo, tiene predilección a los niños, cuyos miedos son muy sencillos de elaborar. La imagen del payaso inicialmente no es maléfica, es para atraer a los niños. Recordemos que esta novela se desarrolla en primera instancia en 1957, tiempo en el cual los niños tenían gran predilección por los payasos y los circos como un medio de entretenimiento. Su actuar es en la ciudad de Derry, situada en Maine, al norte de los Estados Unidos. Duerme durante casi 30 años hasta que vuelve a despertar para alimentarse y saciarse. Este hecho es conocido como el ciclo. Durante su periodo en activo, que suele durar de unos pocos meses a 2 o 3 años, desaparecen muchos niños en Derry y suelen suceder tragedias. El poblado se sumerge en eventos sangrientos y constantes desapariciones sin explicación. ¿De dónde viene? Eso aparentemente salió de un vacío cercano al universo, un lugar al que en la novela llaman macrocosmos. El nombre real de eso, si es que tiene nombre, es desconocido, aunque en varios puntos de la historia eso reclama Pennywise como su verdadero nombre. ¿Qué dice la novela? Eso había llegado hasta allí mucho después de que la tortuga se retirara a su caparazón, allí a la tierra, donde había descubierto una profundidad de imaginación que era casi nueva, casi para tener en cuenta. Esa cualidad de imaginación hacía de la comida algo muy excitante. Sus dientes desgarraban carnes tensadas por terrores exóticos y miedos. Soñaban con bestias nocturnas y cieno móvil. Contra su voluntad consideraban abismos infinitos. Con esa sabrosa comida, eso existía en un simple círculo de despertar para comer y dormir para soñar. Había creado un sitio a su imagen y semejanza y lo contemplaba con favor desde los fuegos fatuos que eran sus ojos. Derry era su corral de matanza, el pueblo de Derry su ganado. Las cosas habían sido así siempre. La verdadera forma de eso nunca fue vista. La forma final de eso en el mundo físico es el de una gigantesca araña, pero esta al parecer es una ilusión, así como creer que eso puede o no ser hembra. La verdadera forma de eso existe en un mundo muy lejano al físico, que el mismo eso llama fuegos fatuos. Bill, uno de los chicos de la pandilla, estuvo en grave peligro al estar cerca de los fuegos fatuos, pero logra derrotar a eso antes de ser transportado a ese lugar. Por eso, la verdadera forma de eso es desconocida, ya que el que llegue a los fuegos fatuos se convertirá en un ser eterno y vivirá en esa infinita oscuridad como un demente para toda eternidad. Pero, ¿es en realidad eso un simple payaso? De acuerdo a las palabras de Bill Denbrough, personaje principal de la novela, It podría ser un glamour.
Glamour era el nombre gaélico de la criatura que estaba asolando Derry. Otras razas y otras culturas tenían nombres diferentes para designarlo, pero todos significaban lo mismo. Los indios de las llanuras lo llamaban Manitú. A veces tomaba la forma de un puma, un alce o un águila. Esos mismos indios creían que, a veces, el espíritu de un Manitú podía entrar en una persona. En esos casos, ellos podían dar a las nubes la forma de los animales que daban nombre a sus casas. Los himalayos le llamaban Talus o Taelus. Era un ser mágico y maligno que podía leer los pensamientos y asumir la forma de aquello que uno más temía. En Europa Central se le llamaba Eilac, hermano del Burderlac o vampiro. En Francia era Le Loup-garou, el que cambia de piel, concepto torpemente traducido por hombre lobo. Pero Bill les dijo que Le Loup-garou, que él pronunciaba Le Pup-garou, podía convertirse en cualquier cosa, en lobo, halcón, oveja y hasta en bicho. Actualmente el concepto de eso encaja en la definición de varias criaturas que tienen en común la transmutación y su esencia plenamente espiritual. El cambiante. En la literatura, un cambiante o cambiaforma, también llamado mimetista o transmutador o metamórfico, es un ser humano o algún otro tipo de criatura que pueden cambiar de forma, generalmente adoptando la forma de otro ser vivo, sea persona o animal. El tema de las personas o criaturas capaces de cambiar de forma ha estado presente incontables veces en la literatura, en la mitología y en el folclore, y se encuentra en prácticamente todas las formas de creación de ficción. En general, se usa el término para designar personas o criaturas que pueden cambiar de forma a voluntad, la mayoría de las veces referido a personas que pueden adaptar la forma de otras personas o de un animal. En este último caso también se usa el término teriantropía. Manitú. Manitú es una palabra algonquina que significa espíritu. El término Manitú se refiere al concepto de un aspecto de la interconexión y equilibrio de la naturaleza y la vida. El espíritu es visto como un concepto, pero también como una persona con la que podemos contactar. Todo tiene su propio Manitú, cada planta, cada piedra e incluso cada máquina. En las tradiciones chamanísticas, los Manitús o Maniduk o Maniduwak están conectados para conseguir un efecto deseado, como las plantas Manitús para curar o el búfalo Manitú para una buena casa. En la tradición Anishinaabe, Manituwak son un aspecto de la gran conexión. Como podemos ver, la palabra Manitú hace referencia solamente al concepto de espíritu, casi como un adjetivo, hacia connotaciones de entidades con diversos fines. Dentro del universo mitológico de América del Norte encontramos un Manitú oscuro, una entidad siniestra a la cual podemos relacionar el origen de It, el Wendigo. Aunque a menudo se ha relacionado al Wendigo, también conocido como Windigo, Witico, Witiki o Windiboom, con el mito del Sasquatch o el hombre salvaje de los nativos norteamericanos. Este ser es mucho más oscuro y siniestro. El Wendigo es una entidad espiritual y posee la capacidad de materializarse. Si bien se le conoce en muchas ocasiones como un ser corpulento y peludo, muchas otras se presenta como un alce descarnado, un humano delgado, casi en inanición y además caníbal. Es de suponerse que es asociado a temas que han sido tabús desde el pasado, precisamente con la ingesta de carne humana. Viéndolo de esta forma, el Wendigo sería muy fácil de explicar si se le da una connotación de monstruo con la capacidad de transformar a las personas en caníbales. La cultura pop se ha encargado de eso, pero es una forma muy burda y simple de comprenderlo. El Wendigo es más que eso, y para poder vislumbrar un poco la esencia de su figura, se debe comprender cómo es que es visto por los indios que le conocieron en épocas más remotas.
Uno de los principios básicos para la salvaje vida de las tribus amerindias era el compartir y el cuidarse mutuamente, no solo de las inclemencias del tiempo, también de las propias tribus rivales. El Wendigo, al ser un manitú o espíritu de la naturaleza, defiende los bosques y los profundos territorios de la naturaleza virgen. La razón de tal defensa es desconocida, puede ser por formar parte de la misma vida salvaje o por razones más oscuras, preservación de territorio o simple odio hacia los destructores humanos. ¿Y cuál es la forma de atacar a un grupo de personas que basan sus lazos en unión, cuidado y respeto? Es fácil, corrompiéndolos, desequilibrándolos y poniéndolos unos contra otros, a tal grado de comerse a sí mismos. Ese es el verdadero horror del Wendigo. Porque debe saberse que el Wendigo pocas veces incurría a ataques directos a poblados. Él intervenía cuando mataban animales de más, cuando se penetraban bosques desconocidos o cuando se construían campamentos sobre sus propios dominios. Incluso actualmente se identifica como fiebre del Wendigo o fiebre de las cabañas, a una supuesta psicosis inducida por la soledad de parajes portentosos en naturaleza o por el miedo hacia la magnitud monumental de la vida salvaje. Ambas enfermedades se caracterizan por episodios de violencia y de comportamientos reprobables en una circunstancia de supervivencia, como perderse en los bosques a propósito o intentar morder o matar a los compañeros de manera violenta. El Wendigo es una criatura antropomorfa relacionada a las fuerzas de la naturaleza. ¿Acaso, en este mundo, existe aún un sitio para él? En algún bosque remoto a la orilla de un frío lago, su silueta como viento recorrerá la soledad de los bosques aún. Y lo mejor de todo, ¿alguien de verdad pudo haberlo visto alguna vez? ¿Pudo haberlo vencido? ¿Pudo haber existido en un poblado parecido a Derry? ¿Y cómo fue vencido? De acuerdo a la novela de It. Como podemos ver, esta entidad de América del Norte tiene sus reminiscencias en otras partes del mundo, donde coexistieron con culturas milenarias. Directamente de los Himalayas, conoceremos a continuación el rito con el cual el manitú, Taelus o Wendigo puede ser vencido. Rito de Shut. Los himalayos lo llamaban Talus o Taelus, un ser mágico capaz de leer los pensamientos y asumir la forma de aquello que más temías. Los himalayos usaban un rito para deshacerse de él. Se llama el rito de Shut. El hechicero rastreaba al Taelus. El monstruo sacaba su lengua. Entonces el hechicero hacía lo mismo. Se superponían las lenguas y los dos mordían con fuerza hasta quedar ojo contra ojo. Entonces empezaban a contar chistes y adivinanzas a través de la mente. Si el humano reía, primero el Taelus lo mataba y lo devoraba. Pero si el Taelus reía primero, se tenía que marchar por 100 años. Estas son las raíces de las criaturas mitológicas que dieron vida a esta terrorífica entidad con figura de payaso llamada It. Esto es John Silence, ya lo sabes, danos like, comenta y suscríbete.